tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a eh, cambiar un poquito el curso. Los voy a estar acompañando con el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, en este caso explicando un poquito sobre los temas que vamos a trabajar en nuestra hoja de ejercicios, su hoja de trabajo. El tema para hoy es: los seres humanos transforman el ambiente. Como ustedes pues conocen, el ser humano es un ser que interactúa con otros seres humanos y con su entorno. Y en la búsqueda de esa interacción, el ser humano ha transformado un poquito la forma del medio ambiente. Digo un poquito porque cada uno de los seres que hemos estado en el planeta hemos transformado el ambiente. No es una transformación que regularmente realizamos nosotros de manera individual, sino que al final de cuentas es una transformación colectiva. Uno de los principales cambios que vamos a poder notar nosotros es el cambio que tenemos nosotros en las áreas o zonas rurales, puesto que son lugares en donde el ser humano ha modificado el suelo con el fin de poder obtener recursos como alimentos, minerales, metales, y de estos poderse servir para poder ir mejorando su calidad de vida. Otra área que sufre cambios son las áreas o zonas urbanas. A medida que ha pasado el tiempo, las ciudades, los pueblos han ido creciendo, y de esta manera pues hemos ido acrecentando las áreas urbanas, que son áreas que cuentan con pavimentación, construcciones, electricidad, agua entubada, y que por la misma necesidad de tener servicios básicos hemos modificado y ampliado estas áreas urbanas. De igual manera, podemos citar ejemplos como los avances tecnológicos que han hecho que aparezcan estructuras em, como las antenas, por ejemplo, de comunicación, el cableado, que van provocando que todo ese entorno se vaya modificando. Entonces, como seres humanos, vamos creando nosotros impacto. Un impacto que se refleja directamente sobre el medio ambiente. Las causas principales que nosotros podemos encontrar es la explotación de los recursos que les mencionaba al inicio, la búsqueda de bienes y recursos que nos ayuden a nosotros a desarrollar nuestra vida diaria, el uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, un caso concreto de uno que más modificaciones puede representar a nuestro medio ambiente es el uso de los vehículos. Hace algunos años no era tan necesario contar con caminos pavimentados, porque la forma en la que el ser humano se trasladaba no necesitaba de estos espacios. Sin embargo, en la actualidad pues hacemos uso de estos medios de transporte, ¿verdad? El uso del teléfono, el mismo internet que representa la construcción de antenas, el uso de electricidad, va afectando significativamente a nuestro medio ambiente. Y como tercer punto tenemos la baja regeneración de los recursos. ¿Qué sucede con esto? Este es un punto muy, muy importante. Como sociedad hemos ido creciendo muy aceleradamente. Y esto se ve reflejado en que como seres humanos, pues a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de necesidades y de recursos para satisfacer esas necesidades. Eso es lo que implica la poca regeneración de los recursos. En segundo básico se estudia la parte de los tipos de recursos, los renovables y los no renovables. Los renovables, como los alimentos, el agua, pues tienen una capacidad, como su nombre le dice, de renovarse, de volverse a crear. Sin embargo, ante la gran cantidad de demanda que se tiene, se interrumpe ese ciclo de regeneración y no permitimos que ellos se regeneren adecuadamente. Entonces
también vamos necesitando más espacios para poder obtener los mismos. Y de tal cuenta, más adelante vamos a ver que vamos quitando ciertas áreas como por ejemplo los bosques para tener tierras de cultivo. Sin embargo, el punto importante aquí es el crecimiento acelerado. Se estima que la población urbana, o sea, los que viven en ciudades o pueblos, alcanzarán aproximadamente un 60% para el año 2030, o sea que vamos a ser muchas personas viviendo en ciudades. Un ejemplo de este crecimiento es el siguiente. Para el año de 1950 se estimaba que la población a nivel mundial era de 2.600 millones. Para el año de 1999 éramos 5.000 millones de habitantes. O sea, en menos de 50 años prácticamente duplicamos la cantidad de personas en el mundo. Y para el año 2017 éramos 7.400 millones de personas. ¿Qué idea nos está dando este crecimiento? Que cada vez en menos cantidad de tiempo estamos aumentando la población. Significa que también vamos a tener preocupaciones o efectos directamente sobre nuestro medio ambiente. Ejemplo de ello tenemos la migración, porque definitivamente el ser humano no es un ser estático y necesita trasladarse de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades, para interactuar con otros. El crecimiento acelerado de los centros urbanos, que era lo que les decía, que las ciudades se van ampliando, se reduce el espacio de las áreas rurales que son muy necesarias, y la agricultura extensiva, que es eliminar sectores de bosques con el fin de tener más producción y lastimosamente eso daña bastante, ¿verdad? Nosotros casi no lo sentimos porque al satisfacer una necesidad pues nos sentimos ya plenos. No tendríamos por qué estar buscando cómo satisfacer otra necesidad. Entonces, como seres humanos lo vemos hasta cierto punto casi normal. Y eso también significa que entre más personas existan en el mundo, se necesita que se produzca más. Otro aspecto que tenemos que ver es que a mayor cantidad de personas, menor acceso a derechos vamos a tener. Derechos básicos como el acceso al agua potable, a la educación, a la alimentación, entre otros. Es muy importante saber que entre más población haya, menos cobertura se va a tener por parte de los estados. Entonces es conveniente que nosotros como futuros ciudadanos, como prácticamente habitantes de nuestro planeta, tengamos conciencia de que estas decisiones de, por ejemplo, formar una familia y procrear hijos, hay que hacerlas de la mejor manera. Ahora hay que tomar las decisiones a conciencia. Muy bien. El siguiente punto es el deterioro del medio ambiente. Es muy importante, como les mencionaba anteriormente, que el medio ambiente se deteriora, se ve gastado por la actividad del ser humano. El medio ambiente por sí solo se regenera, ¿sí? Y aunque existan muertes, por ejemplo, de animales o alguna pérdida de bosques por incendios forestales que en algunos casos se da de manera natural, el medio ambiente tiene la posibilidad de volverse a regenerar. Sin embargo, por el uso exagerado que le damos los seres humanos regularmente, el medio ambiente no tiene esa posibilidad de regenerarse. Y ante esta situación presentamos dos panoramas bastante comunes en nuestra vida diaria. Que el primero sería la desertificación y el segundo sería la deforestación. ¿Qué es la desertificación? La desertificación consiste en que el suelo pierde su capacidad reproductiva, o sea que pierde la capacidad de poder producir algunos recursos.
Regularmente estamos asociando la desertificación con la pérdida de recursos como los vegetales o la vegetación en sí, el agua, porque se va contaminando con distintas situaciones. Ahora pueden ser contaminación por químicos, contaminación por basura, y esto va provocando que el suelo prácticamente muera. Y la deforestación, que ya nosotros lo hemos escuchado un poco más, es que por la tala excesiva de árboles hay zonas que se van perdiendo, y regularmente el ser humano lo utiliza con el fin de poder producir muebles, construir casas. El mismo terreno también es utilizado para producción de recursos, y también para que el mismo ser humano se pueda asentar o vivir en este tipo de terrenos que se están perdiendo por la tala masiva e inmoderada. ¿Qué implica esto? Implica que vamos perdiendo calidad en nuestro oxígeno, que hay un desequilibrio ambiental, las especies animales, vegetales van perdiendo su lugar donde ellos viven, van perdiendo su hábitat natural, y por lo mismo es de que después tenemos especies que están en peligro de extinción. Y por último, de este punto tenemos que la pérdida de la biodiversidad se da por diferentes causas. Les estoy citando 4 que ustedes también pueden encontrar en su libro, un poco más ampliado. En primer lugar tenemos la deforestación excesiva, se los explicaba anteriormente, que es la tala de árboles o de áreas boscosas que se van perdiendo, ecosistemas que también se van eliminando y que posteriormente a nosotros nos van a afectar. El siguiente punto es la sobreexplotación de especies, en este caso animales, ya sea por caza deportiva o caza para alimentación, y que también vamos reduciendo su hábitat natural. Por lo mismo que les mencionaba anteriormente, que como seres humanos vamos buscando otros lugares para poder vivir. El tercer punto es el cambio climático, que en estos tiempos ha sido muy acelerado y no damos tiempo a que las especies, animales, vegetales, los que están existiendo o viven en la tierra, en el cielo o en el mar, tengan la posibilidad de poderse regenerar o adaptarse por lo menos, por lo que prácticamente están enfrentándose a su extinción. Y por último tenemos la contaminación de océanos, suelos, agua, aire, entre otros, por la acidificación. Nuestros desechos los eliminamos de una manera no adecuada, y lo que está haciendo eso es de que contaminemos, ¿verdad? El mar ya no nos va a poder dar recursos, el suelo puede morir y ya no producir, y de igual manera el aire, ¿verdad? Que nosotros creemos que el aire solo se utiliza para respirar, que no hay algún tipo de vida en él, y pues sí hay, tenemos a las aves que se transportan en él, las abejas, insectos que sirven para la polinización y que posteriormente nos están ayudando a nosotros a poder conseguir u obtener nuestros recursos. Y pues uno de los recursos últimos que voy a mencionar aquí, más importante, que es el agua, ¿verdad? Que actualmente ustedes se han dado cuenta que el agua se ha ido escaseando. En temporadas de calor, pues prácticamente el agua potable se disminuye, y las condiciones las condiciones en las que nosotros recibimos el agua pues no son las óptimas. Todavía tienen que pasar por un proceso de purificación o filtración para que sean aptas para el consumo por parte del ser humano. Entonces, por ese lado también vamos causando pérdida en la biodiversidad. El siguiente punto, que ya es el último que vamos a tocar, es la vulnerabilidad y el riesgo. Cuando hablamos del término vulnerabilidad, estamos hablando de que nosotros como seres humanos estamos propiciando a nosotros mismos un peligro,
en relación a que, por ejemplo, nosotros por buscar satisfacer una necesidad vamos desequilibrando la naturaleza de tal manera que posteriormente eso represente un riesgo o una amenaza. Tenemos distintos tipos de vulnerabilidad y riesgos. Em, un punto importante que podría mencionarles aquí es la amenaza o el peligro que nosotros de manera, digámosle así, por una conducta determinada del ser humano estamos provocando. Por la explotación de algunos recursos. Podemos provocar sequías. El mismo cambio climático lo hemos provocado nosotros como seres humanos y luego vemos los riesgos que eso nos van representando. Ejemplo, las erupciones volcánicas, asentamientos de personas que llegan a vivir cerca de las faldas de un volcán y cuando éste entra en activación o tiene algún tipo de actividad volcánica, nos vemos afectados directamente. Ya tuvimos un caso hace algún tiempo sobre un grupo de población que se quedó prácticamente enterrada bajo lava y ceniza, porque el ser humano ha buscado ese tipo de riesgos en el afán de querer satisfacer una necesidad. Los incendios forestales, que son los incendios que el mismo ser humano incluso ha provocado con el hecho de querer ampliar ese espacio para que ellos puedan poderlo habitar. Sin embargo, el problema que tenemos es de que por el mismo cambio climático que hay temperaturas muy elevadas, los incendios pues llegan a crecer bastante y ya no tenemos la posibilidad de poderlos sofocar. Y por último tendríamos también el efecto invernadero y los sismos. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un proceso por el cual la Tierra pues trata de equilibrar hasta cierto punto, llamémosle así, las acciones que el ser humano está provocando y su instinto de preservación. Sin embargo, nosotros como seres humanos pues hemos creado demasiada contaminación que hemos provocado que la Tierra pues tenga temperaturas cuando son frías demasiado frías y cuando son altas demasiado altas, y eso prácticamente está provocando riesgos para nosotros como seres humanos. Y el último punto que tenemos son los sismos. Cuesta a veces entender un poquito por qué los sismos pueden ser provocados por el ser humano cuando nosotros no tenemos una injerencia directa en cuanto a que las capas de la Tierra tengan cierta dinámica. Sin embargo, la explotación de los recursos como el petróleo, que fungen a su vez también como pequeños colchones o amortiguadores de este movimiento, se vayan acabando por la explotación que nosotros les hacemos para obtener nuestros recursos como la gasolina, como los lubricantes, como el plástico en sí mismo, y que pues al final de cuentas, al acabarse este tipo de recursos, se provoque que los movimientos sean más violentos. Lo que nos queda prácticamente, pues, es que al ser un recurso no renovable, estos alguna vez se terminen y podamos provocar una especie de sismos, de temblores que puedan ponernos en riesgo la vida directamente. Y a nivel mundial creo que hemos escuchado bastantes noticias sobre este tipo de fenómenos naturales que han sucedido a lo largo de nuestra historia. Muy bien, este es un pequeño resumen que les puedo hablar o comentar sobre lo que hemos estado hablando o lo que estamos por practicar en nuestro libro. Cada quien tiene la posibilidad de realizar la lectura correspondiente y utilizar este video como un auxiliar, quizá parafraseado sobre lo que tenemos ahí, y pueda despejar también algunas dudas que le puedan ir surgiendo. Este video, este audio que se está grabando, les va a servir a ustedes definitivamente para poder contestar la hoja de trabajo que ustedes tienen en su libro en la página 72 y 73,
que espero les pueda servir, ayudar para comprender un poco más el tema y poder realizar estos ejercicios. Es todo de mi parte, espero que, como les decía al inicio, puedan estar bien en casa y que muy pronto nos podamos estar viendo. Saludos.